Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Buenos días, bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa, que el Poder Judicial del Estado tiene a bien traer para todos ustedes. Y el día de hoy nos complace invitar, a tener de invitadas a un panel muy interesante. Entre ellas viene encabezando la maestra Tatiana Esther Anaya Zúñiga. Ella es consejera de la Judicatura del Estado de Jalisco. Bienvenida, consejera. Muchas gracias por estar aquí. De igual manera se encuentra con nosotros la juez 12º familiar. Ella es la maestra Cielo Aguamarina Ledesma Servín. Muchas gracias, Cielo, por estar aquí con nosotros. Y gracias nuevamente. Y la licenciada Marcela Preciado García de Quevedo. Ella es directora de la Ciudad de los Niños y Niñas en Zapopan. Muchas gracias. Muchas gracias por la esta invitación. mañana. Y bien, el día de hoy nos ocupa un tema muy interesante que ha surgido y que realmente en lo personal me llama mucho la atención, puesto que fuimos a Ciudad Judicial recientemente a hacer algunas conferencias y resulta que nos encontramos con que había ahora unas sesiones específicas los fines de semana de escuelas para padres, cosa que yo creo que está sentando un precedente en el Estado y bueno, pues queremos felicitarlos por esta gran iniciativa. Y me gustaría, primero saber cómo es o de dónde surge, para saber y entender en qué consiste este programa y, bueno, pues que nos platiquen, que nos digan y de qué manera podemos divulgarlo y apoyar, ¿no? Gracias. Pues ahora sí, ¿quién inicia? Yo empiezo. Les platico Gracias. a ti, gracias. Nosotros en el juzgado desahogamos la escucha de menores y a partir de ahí escuchamos a los niños que nos están diciendo, nos hacen peticiones y en especial lo que yo noté muy repetitivo era: por favor, dígale a mis papás que no quiero yo formar parte del conflicto. Por favor, dígale a mi papá que no estoy para llevar cosas y decir cosas a mi mamá. Claro. Muchos niños se sienten víctimas en medio de un proceso de divorcio. Es muy incómodo para ellos. Y el hecho de que en la escucha de menores nos ponemos todos las personas que incorporamos la audiencia, el agente social, el agente de niños y niñas, mi secretario, yo, les damos la seguridad para que se sientan protegidos, para que se explayen y comienzan a decir: es que mi mamá me dice que no voy a ver a mi papá porque no está dando dinero y es que mi papá me dice que mi mamá se porta mal. Entonces esa parte fue la que motivó la idea de buscar la ayuda, que y todos lo sabemos, la consejera se ha puesto mucho la camisa en el tema de niños. Sí, claro. Entonces no dudé en pedirle la ayuda y ella rápido generó este movimiento que creo que va muy bien, yo lo considero así. Y se logró gracias a la ayuda de ellas. Entonces, no sé si quieren platicar más. Consejera, muy inquieta con este tema de los niños, niñas y adolescentes, la hemos estado siguiendo en nuestras redes sociales. Gracias. Y pues vemos que trae como muy puesta esta camiseta, como ya lo dijo Cielo. Muchas gracias. Pues en inicio tengo el honor de presidir la comisión de la impartición de justicia a las niños, niñas y adolescentes, y de inicio alguien cuestionaba, bueno, ¿qué puedes hacer? Se te van a acabar los temas al primer año de que ya tengas un juzgado, de que ya salas de escucha, etcétera, ¿qué más van a hacer? Y ha sido muy interesante y muy bonito que los jueces con tanta experiencia que tienen, en el caso concreto de la plática que nos ocupa con la licenciada Cielo, cómo ellos desde la cotidianidad de estar abordando los problemas vienen con ideas novedosas, claro, para que las pudiéramos apoyar. Y no nomás a ella, sino que la comparten, de que a lo mejor el abordaje de algunos otros juzgadores, pues a lo mejor no lo ven de esa manera, a lo mejor lo ven desde una parte únicamente jurídica y puedes decir, bueno, pues yo cumplo con el tener el desahogo de la escucha, yo cumplo con ver cómo va a ser el desarrollo del juicio, claro, del proceso, pero lo bonito de aquí es que la parte humana, que la parte social, que a lo mejor
con una palabra idónea, con un curso específico, con un curso o con una plática que den especialistas que estén más allá del conflicto jurídico, porque no hay que olvidar que el juez no tiene preferencia ni por A ni por B, pero A y B siempre lo ven que la determinación que genere, que es en beneficio del niño, se pudiera cargar a A y afecta a B o viceversa, ¿no? Entonces, de inicio, pues el juicio, pues ahora sí que como su nombre lo dice, va como con un cauce, y en el momento en que el juez empieza con algún tipo de determinaciones o de decisiones, ya las partes creen o los abogados creen que ya como al que no favoreció, pues ya le tienen como un tipo de reticencia de decir, es que o quiere ayudar a la mamá o quiere ayudar al papá, claro. y desafortunadamente no es así, pero por naturaleza el ser humano, cuando algo no te beneficia, cuando algo... Hay que destacar que, como es sabido, el tema de yo creo que hoy por hoy lo más difícil que tenemos en el Consejo de la Judicatura son los problemas familiares que desembocan en un juicio del orden familiar. Así es. Los temas penales, como quiera que sea, van saliendo, los temas que tienen que ver con dineros de juicios civiles, mercantiles, pues no involucras los sentimientos como tal, las emociones como tal, y en un conflicto familiar, como bien lo decía la licenciada Cielo, pues por el ego, por la emoción, por la presión social, por tus problemas psicológicos de a lo mejor algo que no pudiste lograr, que tenías una expectativa, un proyecto de un matrimonio, claro. Que yo no creo que nadie, ni con esta nueva cultura, se case a un año para ver qué pasa. Todo el mundo creo que le ponemos ahí una expectativa, un proyecto, y al momento en que los padres pudieran ver frustrado ese proyecto donde involucra sentimientos y emociones, pues yo creo que se te nubla en ese momento, y creo que nadie hace algo para perjudicar a sus hijos, claro. Pero las emociones involucradas son las que generan, pues precisamente que el papá vaya y le diga a la mamá a través del niño, que la mamá vaya y le mande el mensaje de la niña, que si llegó 10 minutos tarde, pues entonces vamos al juzgado a tratar de dilucidar algo que tú deberías de ponerlo nada más como interventor para que el juez te diga si estás conforme al niño, claro. Eso, pero ya no. Desgraciadamente la carga se ha revertido a que el Estado tenga que lidiar no solamente con el conflicto jurídico, sino con el conflicto emocional. Los juzgados familiares están saturados de trabajo. El 80% de las problemáticas de los juzgados familiares son los temas que tienen que ver con las custodias, con las convivencias, con las pérdidas de la patria potestad. Cuando llega la licenciada Cielo a exponer este tema, lo primero es, buscar especialistas en la materia, donde más allá del conflicto jurídico den un enfoque que tenga que ver con la cuestión social, con la cuestión emocional, con la cuestión psicológica, de pensar en el niño primeramente y de hacerle saber al papá y a la mamá que muchas de las ocasiones uno cree que lo que decide para el niño está bien, pero el enfoque desde un punto de vista de una escuela para padres que vaya para niños que están siendo víctimas de un conflicto, porque al final de cuentas resulta ser que los posicionamos desde el espacio de de que se convierten en víctimas. Ella no el niño o la niña no eligen al marido, no eligen a la esposa, o sea, ellos nacen en el entorno y al final pareciera que tienen que tomar partido. Entonces, estuvimos buscando opciones de quién pudiera estar capacitado con experiencia, con disposición, y pues encontramos aquí a la licenciada Marcela con una actitud de apertura, con experiencia en el tema como directora de la Ciudad de los Niños. Y tuvimos una plática con ella y me decía, ¿para cuántos es el proyecto? Al principio dijimos, pues para 50, ¿no? O sea, queremos como para 50 porque nos faltaba la parte de escuchar a los demás jueces en materia familiar, porque nos estamos enfocando primero en lo que es el Comenzó primer como partido. Un proyecto piloto nada más con ella. Juzgado. Ajá, ok. Y el ver quién era. Y muy interesante porque las ópticas... que son los criterios, los famosos criterios de Totalmente. 14 experticias en la materia, juzgadores y juzgadoras, pues empezaron algunos a decir, no, uno que otro, a lo mejor no sirve de mucho, ¿no? O dónde le encuentras el enfoque jurídico para fundamentarlo, y pues tenía para fundamentarlo de mil y un maneras, solamente por ver por el niño, ¿no? Sí. Entonces, vamos con la licenciada Marcela, y entonces ella nos saca todo un abordaje muy interesante desde muchas aristas que ya lo viven ellos
con el enfoque únicamente para cuando das en las escuelas, para dar, pero aquí le decíamos, estos niños guardan una situación muy peculiar. En una escuela de padres, de las que imparten en colegios particulares, en las escuelas públicas, que ya es un tema que lo vienen abordando, pues se ve como papás cómo tratamos con los niños, cómo hacer que hablen, que escuchen, un sinfín de temas que los especialistas nos pueden referir. Pero en esta era una cuestión específica de cómo entender al niño, cómo se siente el niño, cómo el niño a veces se ve obligado a tomar partido, cómo no quiere. Ajá, exacto. Y cómo los papás a lo mejor van a terapia psicológica, pero el psicólogo te habla a lo mejor para ti y a lo mejor el niño va, pero falta esa parte de afianzar y sobre todo lo más importante es para escuchar al niño, que como bien decía la licenciada Cielo, surge de esta necesidad o de estas pláticas de la escucha de menores, pero también cómo tener ese abordaje para que no sea un referee. El juez no es un referee entre el papá y la mamá y terminan de referee que va todo muy tranquilo en el transcurso del juicio y a las 2 o 3 años que el papá o la mamá tienen una pareja nueva, es como volver a empezar, es como si los 3 años de avance que tuvieran y que a lo mejor al inicio no se pelearon o que una convivencia o sea, el tema de las emociones en los juzgados familiares está de momento a momento. Entonces, iniciamos el proyecto piloto con la licenciada Cielo, vemos una buena respuesta, el abordaje que se tuvo también con los abogados, porque no es una invitación, es un mandato jurisdiccional de la autoridad donde te dice que tienes que acudir, ¿no? Al principio es cómo algunas mentes lo siguen viendo que es un problema únicamente jurídico, como otros ya lo tratan de abordar en un tema multifactorial y multidimensional y multidisciplinario. Y bueno, esa fue la petición que le llevamos a la licenciada Marcela, se la comparte al señor presidente municipal y no únicamente para niños de Zapopan que vivían en Zapopan, sino Ciudad Judicial está en la ciudad de Zapopan. Zapopan quiere intervenir en echarle la carne al asador, como se dice, con los recursos y con todo para que todos los niños que al final su situación jurídica, que puede ser de cualquier parte de la zona metropolitana, pues se vean precisamente en las instalaciones de Ciudad Judicial en un horario donde la mayoría de los papás pueden decir que por eso es en fin de semana, para que trate de no alterar la cuestión de los trabajos. Y bueno, de ahí la idea, el proyecto y lo interesante es que empezamos lo pedimos por 50, se generó por 90 y la última que llevamos apenas 2 sesiones, fueron 210. ¿no? Dios, pues sí, y como que vamos, como exponencial. Van por más. Sí. Licenciada Marcela, ¿en qué consistió este proyecto? Cuéntenos, para saber en qué es lo que hay, qué es lo que ofrecen y qué tipo de pláticas o de charlas son las que tienen acá. Sí, pues primero que nada creo que la apertura tanto de la consejera Tatiana como de la juez Cielo, creo que eso nos abrió muchísimo las puertas para poder lograrlo, porque nosotros ya trabajamos en la Dirección de Ciudad de las Niñas y Niños de Zapopan, ya trabajamos muchos temas que van enfocados a la perspectiva de infancia en todas las áreas, que era lo que platicábamos, ¿no? Sí. Pero una de nuestras áreas más importantes, aparte de la infraestructura, de los parques, del espacio público recuperado para las niñas y los niños, el tema de los cuidadores y las cuidadoras es fundamental. ¿Por qué? Porque ellos y ellas son quienes acompañan a los niños, niñas y adolescentes durante las diferentes etapas, y en cada etapa obviamente hay que ofrecerles a estos cuidadores, las herramientas necesarias para lograr un mejor desarrollo de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, cuando la consejera Tatiana nos platica y se acerca con nosotros para ver qué podemos trabajar en conjunto, pues creo que dimos en un punto clave, ¿no? El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes que están pasando por un proceso de separación o divorcio de los padres. ¿Qué es esto? Pues los papás están envueltos en su misma dinámica, en esa pelea, en ese conflicto, en ese proceso de duelo, por supuesto, que una pareja lleva, y quienes a final de cuentas quedan como rezagados son los niños, y sin darnos cuenta, como bien lo mencionaba la consejera, pues los vamos afectando de una u otra manera, a nivel físico, emocional, económico incluso, y más allá de todo el tema jurídico que ya está cubierto por parte de los especialistas, el tema de meterles esa perspectiva de infancia, del por qué es importante que piensen bien lo que están haciendo,
porque luego estamos tan involucrados en la pelea que no nos damos cuenta de cómo estamos afectando a esos niños, cómo... De hecho, no me acuerdo si ustedes lo pudieron ver en el primer taller que se dio. Uno de los videos es la mamá monstruo, que a mí me encanta porque ese les cambió el chip. Iban muy enojados por ser una... ¿Lo hacen obligatorio? Una esto? cuestión obligatoria. Sí, o sea, tienen que ir de manera obligatoria. Iban muy enojados muchos, iban así como a la defensiva. Y les pusimos este video que nos ayuda a abrirles un poco los ojos de decir, sí, tú estás viviendo un mundo de emociones, ¿no? Y es la nubecita negra que traes encima. Y cuando ves la perspectiva del niño que está contando la historia de cómo la mamá se va convirtiendo en un monstruo, te cambia, por supuesto, esa perspectiva, que es lo que más queremos, ¿no? El meter esa perspectiva de infancia en todas las áreas, y qué mejor que con las personas indicadas durante estos procesos de divorcio, que nos permiten, que a pesar de que sea un tema obligatorio, nos permiten darles y facilitarles todas las herramientas necesarias para que los acompañen, porque platicamos desde cuando son bebés, cuando los niños ya están en la primaria, cuando los niños ya se empiezan a dar cuenta, cuando los niños se convierten en adolescentes que están viviendo también su propio proceso de cambio y de diferentes temas en el desarrollo. Entonces creo que por eso es lo más importante, que nos hayan abierto las puertas, que nos hayan invitado, que veamos que va exponencialmente creciendo, ¿no? Que el pilotaje tuvo mucho éxito, que los demás jueces también nos abrieron las puertas para estar mandando a los papás y a las mamás que están pasando por estos procesos, y que se lleven todos estos temas en crianza positiva, crianza respetuosa, temas del lenguaje de las emociones, del poder acompañarles durante estos procesos, de no hacer que los niños y las niñas sean esa monedita de cambio en el pleito, ¿no? Porque eso es lo más común, y ese es el problema, que lo vemos como tan común que dice, ay, bueno, no pasa nada, pero claro que pasa, porque la repercusión en lo largo de su vida se va a quedar ahí, y a cualquier edad, mientras pasas un proceso de separación de los papás, pues te rompe toda esa estructura y esa idea de familia que tenías. Sí, a ver, entonces este es un taller obligatorio que se da, que previo a una convivencia, a que tomen la decisión para generar convivencias, o no sé, ¿cuál sería esa Lo incorporamos mecánica dentro del procedimiento de custodia o convivencia. Sabemos que hay conflictos de esta naturaleza, entonces generamos un acuerdo fundamentado en el tema de interés superior de la niñez. Bien. Entonces, este elemento nos dice, a ver, el gobierno, el poder legislativo, poder judicial, todos tienen que confluir en el tema de que el niño tenga un bienestar emocional, salud. Entonces, bajo este principio de interés superior de la niñez, generamos un acuerdo, citamos a los padres para darles herramientas en una crianza positiva, una crianza dividida, so pena de multarlos en caso de que no asistan. Esta es la diferencia, porque cuando llegan a Ciudad Judicial, pues imagínate, llegan molestos, vemos caras, hubo impugnaciones, y también quiero platicar este tema, no es color de rosa, muchos abogados se molestaron, hubo quien se fue al amparo, pero gratificante para mí fue saber que les negaron, en el sentido de decir, a ver, lo que está haciendo el Poder Judicial es en pro del niño, entonces se niega el amparo. Lo digo porque hay quien está inconforme, ¿no? Hay grupos que se quejan porque nos hacen perder el tiempo, nos hacen ir en sábado, esto no está previsto en la legislación. Entonces, estamos innovando, pero todo es con el ánimo de que el niño tenga mejores condiciones de vida. Entonces, de ahí sacamos un acuerdo, se pasa al resto de los compañeros, todos los jueces hacen su citatorio, citamos a los papás y ellos asisten. Hay quienes intentan llevar justificante médico, a eso voy, ¿no? O sea, hay resistencia, pero muchos de la primera sesión hubo gente que salió llorando y agradecidos de decir, gracias por darme esta situación. En la segunda ocasión, fue como era tantísima gente, hubo un poquito más de conflicto, pero hubo también personas que pedían el uso de la voz y decían, es que yo tengo 10 años en este procedimiento, de haber escuchado esta plática, yo hubiera terminado mi asunto hace años. Entonces se acercaron con las psicólogas que nos hicieron favor de mandarnos, y les agradecían, les pedían más citas, querían acudir al centro donde dan las pláticas las psicólogas, porque se dieron cuenta que no eran los únicos, que como ellos había 200 personas, y que la misma emoción, este video que platica la licenciada Marce es buenísimo, en donde ellos se proyectan y se ven cómo se convierten en monstruo, y cómo el niño relata de que él se convierte, lo que escuchamos los jueces en las audiencias, se convierten en mediadores y se convierten en lleva y trae mensajeros. Qué bárbaro. Y es lo que buscábamos, que ellos se dieran cuenta que en medio de su conflicto y de su ira y de su coraje estaba ese chiquito que nosotros como jueces tenemos que decidir su bienestar, a pesar de que no somos sus papás, porque tenemos que protegerlos de sus propios papás. Eso es lo más triste, ¿no? Quien tiene que proteger al chiquito esencialmente es su núcleo, su familia,
pero tenemos que intervenir los jueces para protegerlos de sus padres, porque a veces están en medio de un conflicto y se los llevan. Sí, a ver, entonces es un taller de sabatino, ¿y de qué hora a qué hora? El taller se está llevando a cabo un sábado al mes. Un sábado y al mes. Dura 2 horas, de 9 a 11 de la mañana, con las personas que los mismos jueces ya citaron. Sí. Y es un ¿Son un varios taller. ponentes o son una sola persona? Es quien una lo ponente, dirige? ella ha estado trabajando mucho el tema desde una perspectiva. Esto empezó en Zapopan precisamente porque las encargadas de la unidad de crianza decían, es que hay muchos temas que queremos estar platicando, ¿no? Y uno de ellos era la crianza dividida, porque ella lo había vivido en carne propia y siempre les platica esa historia, ¿no? Claro. Que ella ya vivió, ya pasó por esto, ahora su hija es una adolescente, tiene 14 años, pero estuvo durante años peleándose en los juzgados y sin llegar a un acuerdo, y a la única que estuvo dañando fue a su hija. Claro. Entonces ella empezó a investigar, a prepararse con todas estas herramientas para poderlas compartir en este taller, y se hace un espacio de mucha confianza también, porque creo que lo importante es que es un espacio donde puedes platicar, exponer tu caso, empiezas a encontrar otras personas que están viviendo lo mismo y te das cuenta que no eres la única, que a veces con el tema de la separación o el divorcio estás tan envuelto en lo mismo, en ese conflicto, que no te das cuenta que hay más personas que lo están viviendo y que hay otras formas de solucionarlo. Siempre pensando en el interés superior de las niñas, por supuesto, que es lo más importante tanto para los jueces como para nosotros en la ciudad de las niñas. Claro. Ahora, este tipo de escuela para padres o de talleres únicamente es para las personas que están inmersas en un juicio, no pueden ir gentes externas que tengan interés, digo, porque nos están viendo mucha gente y que digan, oye, yo me gustaría ir y prepararme o ver de qué se trata, etcétera, etcétera. No, es una cuestión que va dirigido y se tratan problemáticas en lo específico. Relacionadas con el tema de la crianza en un problema de divorcio, de conflicto, de separación, y lo interesante es cómo lo pudieron abordar. Creo que muchos municipios y las escuelas lo pueden tener previsto, la escuela para padres, como bien lo decía la licenciada Marcela, pero este es exclusivamente para parejas y aparte, no son todas las parejas de todos los juzgados familiares, eso hay que puntualizarlo muy bien, pues porque tendríamos, yo creo que llenaríamos el OmniLife o algún otro estadio, el Telmex o algo así. ¿Por qué? Porque son muchísimos, sino aquellos en donde definitivamente se advierte que el niño o la niña necesitan un acompañamiento porque de la escucha de menores, eso es importante destacarlo y que quede como con mucho énfasis, que fue lo que los jueces de distrito de aquella persona o que el ciudadano o el abogado que se fue al amparo alegaban, y el juez de distrito, los dos que resolvieron estos amparos, en su argumento decían precisamente esa exposición. Ok, a ver, ¿cuál es la afectación jurídica que vas a tener si están viendo que es en beneficio del niño y que con esto que decía la licenciada Cielo debe? Oye, pero ¿cómo lo justificas que en el Código Civil no venga escuela para padres? Se justifica con ver por su seguridad emocional y por todo el interés superior de infancia que debe de prever cualquier autoridad. Y entonces esta idea que al principio sí estábamos con la expectativa un poco de que no viniera como tal una escuela para padres, pero sí se desarrolla dentro de una escucha de menores. No es de que al juez o a la jueza se le ocurra porque vio que voy a mandar una estadística como para... legal. Tiene una justificación, que es escuchar al niño o a la niña dentro de esa audiencia establecida por la propia legislación, que de ahí advierte el juez, sí se requiere de un acompañamiento, de un apoyo. No estamos aquí como inventando, exactamente, ¿no? O sea, no es un invento, sino que creemos, yo creo que en unos 6 meses nos dimos de tiempo para ver cómo evoluciona en número, porque lo que no se mide dicen que es lo que no tiene un buen resultado, de ver exactamente cuantitativamente. O sea, ahorita lo que decía la licenciada Cielo, para nosotros fue muy satisfactorio ver cómo cualitativamente hubo ese acercamiento, como lo que decía la licenciada Marcela, que llegaron con una barrera muy grande de que pues la primera vez se hizo entre semana, no fue en sábado, y llegaban molestos y volteaban y nos veían como de, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? Y máxime que en el mismo espacio, que era el primer espacio fue un salón pequeño de Ciudad Judicial, pues tenían que entrar la mamá y el papá en el mismo lugar y se querían sentar como de en los pueblos, y pues no había tanta lejanía y algunos quedaban que cuando ellos intervenían veías
sin conocerlo, sin saber quién era, o sea, que ya el que torcía el ojo, el que se molestaba, el que su cara reflejaba, pues, molestia, ¿no? Entonces, eso fue la parte cualitativa de medir cómo cuando termina este video tan interesante, cómo se enganchan los papás y, ay, jole, esos son los medibles cualitativos, ¿no? Pero queremos ver cuantitativamente. Claro. A ver, para ver en 3 o 4 meses, o sea, y el que tope sea 6 meses, de decir, ¿cuántos de estos juicios, de estos papás que fueron, si cada juzgado mandó 20 o 30, cuántos terminaron en una mejor composición, en una amigable composición, que ya no han tenido que impugnar, que venir, que reabrir, etcétera? Y obviamente queremos replicarlo al interior del Estado, pero sí ocupamos a lo mejor un tema un poco más de datos para ir a replicar con los demás municipios y que esperamos que tengan tanto la apertura como tuvo Zapopan, para ver en otros municipios del interior cómo podemos hacer este tema también. Quiere decir, ¿no?, que nos quedan 4 meses de gracia, sí, pues, para este experimento, digamos. Que de ya tener resultados y decir, ok, a lo mejor sí, para nosotros un resultado tangible positivo es, si el 30% de los que fueron hubo una amigable composición a como estaban, para nosotros creemos que eso ya es, porque es una charla a la que fueron de 2 horas, que la inversión, si lo hablas en costos, pues es nada más la voluntad política que pueda tener el municipio, claro, que aquí ya vemos que en Zapopan la voluntad la tuvieron con el enfoque para toda la zona metropolitana. Entonces lo queremos hacer que Puerto Vallarta, que Ocotlán, que Ciudad Guzmán, que de los un poco más grandes, tratarlos de invitar y de que sobre todo tengan la apertura para que nuestros municipios donde hay jueces que son más pequeños, a lo mejor los pudiéramos integrar, o en su caso luego a veces resulta que los chiquitos también quieren hacerlo, ¿no? Pero queremos tener este abordaje y comprometimos también a la licenciada Marcela para que una vez que tengamos la estadística, ir a transmitir esto, porque todos los jueces lo necesitan. Todo Jalisco tiene la mayor problemática de los jueces, es los conflictos familiares donde intervienen niños y niñas. Sí, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención fue que en una de las visitas a Ciudad Judicial, a una entrevista que le hicimos al licenciado Héctor Núñez Alfaro, que era en su momento juez de civil, sí, pero que veían el tema de extinción de dominio y que ahora está en un familiar, pues, pero dice, fíjate que ahora estoy pues como un poco sacado de onda porque me pasan a este tema familiar, pero se implementó la escuela para padres. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿qué es eso? Y entonces me dice, y estoy muy emocionado porque había una persona que se acercó llorando, agradeciendo. Y entonces dije, no, yo tengo que saber más de esto porque me parece que es muy acertado lo que están haciendo. Muchas gracias. Verdad que los felicito. Gracias. Y sobre todo que este gran empeño que haya salido de mujeres, que estén siendo ahora sí que punta de lanza en este asunto, y que a lo mejor el proyecto puede ser todavía mucho más amplio. Igual nosotros ponemos a sus órdenes estos reflectores y este tipo de programas para que puedan platicarnos de sus avances, de estos, al término de estos 4 meses, qué fue lo que sucedió y cómo pueden trascender y cómo pueden llevarlo a otros espacios, ¿no? Así que esta es su casa y ahora me gustaría saber qué retos tienen, aparte de estos 4 meses. Supongo que a lo mejor van a incrementar alguna otra cosa o la cantidad de personas a las que puedan llegar, no sé qué retos les esperan. Yo creo que son básicamente 3. El primero es que con base a estos resultados que ya se vieron, el primero fue un proyecto único y exclusivo de la licenciada Cielo, que después que lo comparte, que nos lo platica a tu servidora y yo pues a mis compañeros del Consejo, del Pleno, pues lo hacemos al duplicado, casi duplicado y poquito más para los demás, ¿no? Y la idea es tenerlo pues que ya no sea una vez al mes, tratarlo de que fuera 2 meses al mes, pero tenemos que ver pues con base a la gente que se esté enviando. Y sobre todo la otra, yo te decía 4 meses de tener la estadística, pero sí nos vamos a enfocar mucho en que en estos lugares, yo quisiera que en junio ya trajéramos otros municipios que se integran a la escuela para padres, porque al final
Creo que la escuela ya funciona en la mayoría de los municipios del interior del estado, solamente falta hacer como el enfoque de verdaderamente, como lo que platicábamos la vez que nos hizo favor de invitarnos con el tema de los centros de convivencia, ¿no? Cuando vas y les platicas, dices, a veces el presidente municipal dice, pues eso no lo arreglan en el juzgado. No, o sea, se arregla en el juzgado, pero el espacio físico para tus ciudadanos tiene que ser. Entonces, es una perspectiva que hemos tratado de dar en el consejo, de no estar como habitualmente se utilizaba, pues de estar sentado y por teléfono tratando de realizar y de resolver. No, pero ahí. yo nunca la encuentro sentada, ¿eh? Yo le hablo, la consejera no está anda aquí, anda de gira acá, ya. Entonces, no. Es tratar de que a veces vas con palabras fáciles, con numerales, con ejemplos, si es que los tienes de otros, de decir, oye, con poco presupuesto, con ese psicóloga que ya tienes, ¿no te interesa? Sí me interesa. ¿Quién capacita? Y entonces luego ya vamos acá con nuestros aliados, grandes aliados en Zapopan y Guadalajara. Oigan, esto y eso, ¿pueden capacitar a distancia, por Zoom, que ellos vengan, ustedes van? Sí, entonces creo que esa apertura institucional, el trabajar de una manera diferente, interinstitucional, y ¿sabes qué? Que ya no exista, y eso yo se lo reconozco y lo valoro mucho a los jueces, que existe esa confianza de venir a decir, es que yo lo quiero y lo quiero compartir, o sea, y que no sea un tema de decir, bueno, gracias por tu idea, me reservo los derechos de autor, gracias. No, de que lo hagamos en conjunto y decir, oye, y lo digo públicamente, exactamente, es una idea que se le ocurre y que nace y que fundamenta la licenciada Cielo y que dices, así como aperturamos un juzgado para ratificar medidas que se le ocurre a la licenciada Claudia, es decir, ok, al juez o a la jueza que viven la problemática diario, ocupan al Poder Judicial no únicamente para lo habitual, que es lo que viene en la ley que se requiere, sino ocupan esa alianza interinstitucional, les dejas como los contactos de gente trabajadora y de gente con disposición, y bien solito que pueden caminar los proyectos. Eso nos da mucho gusto y la verdad yo bien agradecida por contar con aliadas y aliados, porque también los hombres, o sea, a ti el licenciado Núñez Alfaro te comenta el proyecto. Así me di cuenta yo. Y que lo vayas transmitiendo, no en un tema de que, es que queremos nada más hacerlo porque hay una fotito, porque no, queremos hacerlo para que esto se replique en muchas familias y en muchos niños, y que el día de mañana, si uno por juzgado recuerde, dice, yo me acuerdo que con ese video me cambió la vida o le pude cambiar la vida a mi hijo, yo creo que con eso nos damos por servidos para decir, sí funcionó, a lo mejor cuantitativamente el número en 3 o 4 meses que nos hagas favor de volvernos a invitar, decimos, oye, nos rebasaron, o a lo mejor te decimos, oye, fue cualitativo, pero con lo cualitativo los demás municipios quisieron jalar en el proyecto. Yo creo que con eso nosotros también nos damos por bien servidos en que nos quede la satisfacción de decir, dejamos algo abonado por un niño y una niña, que su vida emocional quedó un poquito salvaguardada porque el papá y a la mamá, o a los dos, o a uno, les cayó más el 20 de qué estaba pasando. Sí, yo creo que algo muy importante en esto es el dar o generar esa simbiosis entre ustedes. Qué padre que en su momento hubo esa inquietud por parte de la juez, pero además dar con la persona que tiene los medios, que está y con la disposición, porque no todo el mundo tiene esa posibilidad o se cierra el mundo, y que tiene contactos para poder encontrar esa interinstitucionalidad. De verdad que los felicitamos. Muchas gracias. Y bueno, pues se nos fue el tiempo, una disculpa que aquí vuela en la televisión, así que agradecemos muchísimo el favor de que nos estén acompañando esta mañana y que nos compartan esta tarea tan titánica que me imagino que ha sido, pero que no quede aquí, que ojalá y que trascienda por todo el estado y que además serán punta de lanza para otros estados, seguramente. Que sí sea. Muchas gracias. Felicidades. Gracias a todos. Por el espacio. Que tengan bonita mañana. Hasta pronto. Gracias.